Vamos a hablar sobre el ejército en Japón. Estamos en la fuente de Wadakura. Esta fuente aquí detrás es un símbolo de imperialismo y del emperador. Es una fuente que el pueblo japonés regaló al emperador emérito antes de su matrimonio y que después también se reformó para el matrimonio de los príncipes, que ahora ya son emperadores. Estamos rodeados por parte de lo que es el Palacio Imperial. El Palacio Imperial está justo aquí detrás. Y quiero aprovechar este sitio para hablar del ejército porque tenemos un Starbucks americano, símbolo americano 100%, dentro de la estructura imperial japonesa. Como datos, vamos a ir directamente a los datos que creo que son más importantes. Japón acaba la Segunda Guerra Mundial, dice que ya no va a tener ejército prácticamente y podemos decir que pasa de tener un presupuesto militar, en yenes es muy bajito, pero vamos, un presupuesto militar tendente a inexistente, a que actualmente estamos en 6 billones de dólares de presupuesto nacional de defensa para unas fuerzas que se denominan fuerzas de autodefensa. No es un ejército como tal y que se compone principalmente por personal que se considera civil. En cualquier otro estado moderno y en los antiguos, en los subdesarrollados todavía más, el ejército es independiente en cierto modo del poder centralizado político. Pero aquí no, aquí se considera que está totalmente fiscalizado, por así decirlo, por los civiles. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que Japón lleva años incrementando el presupuesto. Pero vamos a ver un poquito de la historia, de cómo hemos llegado hasta aquí, y nos centramos en lo que ellos nos venden y en cuál es la realidad. Si nos vamos a los años, al siglo XIX, Japón está totalmente cerrada a los extranjeros, viene Estados Unidos y le dice, oye no, ustedes se tienen que abrir. En ese momento el emperador no tenía una figura de poder real, están los shogunes gobernando, se alía con unos, los tira, perfecto, toda una serie de guerras y se abre al exterior. Y Estados Unidos y Japón, amigos maravillosos, en ese momento cogen y tiene un desarrollo económico enorme en 50-70 años, tanto que como en el fondo son militares, son ex-samurái, ex-shugones, pero que ahora tienen un apoyo económico y un desarrollo enorme porque son un puerto comercial importantísimo, cogen y dicen, vale, pues no nos conformamos, somos un grupo de islas, un país muy grande, pero de islas, queremos continente. Invaden parte de China, parte de Rusia, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea, estamos hablando de historia concentrada en pocos años, hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Han conquistado un montón de zonas, estamos en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, con los japoneses invadiendo Corea, torturando exactamente igual, entre comillas, que los nazis, pero aquí con los chinos y con los coreanos principalmente. Nos atacan Pearl Harbor, atacan Midway, es decir, atacan también a Estados Unidos para intentar mantener sí o sí los territorios conquistados, pero al final, después de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, el emperador sí que firma la rendición. Y automáticamente después nos encontramos su constitución, ¿no? Automáticamente después, una serie de años después, ¿qué dice la constitución japonesa? Pues lo primero, que la política básica de defensa marca las siguientes directrices. Primero, mantenimiento de una política exclusivamente orientada a la defensa, por eso se llaman fuerzas de autodefensa, no servicio militar como tal. Segundo, no incrementar el poder militar para evitar recelos de otros países. Tercero, abstenerse del desarrollo de armas nucleares. Cuarto, reforzar el control civil sobre los militares, es decir, no permitir que sean autónomos y que se desarrollen y demás. Quinto, mantenimiento de acuerdos de seguridad con Estados Unidos. De hecho, si tú preguntas aquí a los japoneses, te dicen, no, nosotros no tenemos fuerzas armadas, tenemos bases militares americanas en Japón que son los que se encargan de defendernos. Y entonces ustedes explíquenme cómo tienen un presupuesto que actualmente está entre el cuarto y el sexto más alto del mundo, y del cual el 50% está destinado a las personas, a los trabajadores, y el otro 50% desarrollo. Y después, sexto, desarrollo de unos límites de las capacidades defensivas del país. Es decir, estamos poniendo límites a nuestras capacidades defensivas. Es decir, no queremos tener un gasto enorme, no queremos tener un desarrollo muy importante para no llamar la atención de otros y que piensen, pues como Hitler en su día, no, señores, nosotros después de la Primera Guerra Mundial estamos rearmando a Alemania para podernos defender de la amenaza, de tal, ya, y después acabamos como acabamos. Pero tenemos todavía más. El artículo 9 de la Constitución japonesa dice, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación
y a la amenaza o uso de la fuerza como medio también para resolver disputas internacionales. Nunca podrán mantenerse fuerzas de tierra, mar y aire, así como cualquier otro potencial bélico. Pero en la práctica, el Parlamento redefinió en el artículo 41 unas fuerzas de autodefensa con un estatus en el cual solo se utilizarán si son indispensables. Entonces, ¿cuál es la realidad de Japón? Japón tiene un ejército muy importante, tiene un ejército muy oculto, no hace como Corea del Norte y hace exhibiciones de fuerza o como hace Rusia. No estamos criticando para nada el hecho de que un país tenga un ejército, porque si bien desde luego somos pacifistas absolutos, estamos en contra de la guerra en cualquier sentido, entendemos, y sobre todo ahora acaba de ocurrir con la guerra de Ucrania, que los estados necesitan poderse defender de una agresión externa. Lo que no entendemos es lo que ocurre en Japón y la estructura militar, y lo que ellos te cuentan de sus militares es lo mismo que te cuentan de su país. Ellos te dicen que aquí no hay prostitución, que aquí no hay juego, que aquí el nivel educativo es excelente, que la gente es trabajadora y con un desarrollo personal envidiable. Te mienten. El japonés tiene mucho miedo, y por eso estamos utilizando este vídeo, tiene mucho miedo de lo que piensan fuera. Tiene mucho miedo de lo que piensan los japoneses entre sí. Y se mienten. Se mienten yendo a los templos sintoístas, se mienten yendo a los templos budistas, porque en el fondo ellos te lo dicen, no creen en nada. Tú ves a un japonés aplaudiendo en un templo budista cuando ahí no tendría que rezar de ese modo. Y ves a un japonés hablando de política nuclear y diciendo que Japón es un país totalmente desmilitarizado que depende de Estados Unidos, y eso no es cierto. Te dicen que es un país donde el nivel escolar es maravilloso, cuando los niños tienen una tasa de depresión enorme y los trabajadores un índice de suicidios muy preocupante. Lo importante del tema militar en Japón es que no todo es lo que parece, que al final las personas, los civiles, son los que sufren los excesos de los políticos. Japón en el siglo XIX se hace muy amigo de Estados Unidos, en el siglo XX se pega con Estados Unidos, en el siglo XXI vuelven a ser amigos, todo perfecto, todo fluye. Pero cuando los políticos, los emperadores, los presidentes deciden entrar en guerra, entrar en tal, o sus políticas militares, los que se afectan al final son los civiles. Simplemente lo dejamos como una reflexión sobre la guerra, sobre una reflexión sobre lo que nos cuentan, y os invitamos a que cuando estéis en Japón dudéis de todo lo que os cuentan, busquéis, intentéis informaros. Por ejemplo, de este tema en concreto, Visual Polity, que es un canal de YouTube que nos parece súper interesante por el tipo de opinión que expresan y por cómo lo expresan, tiene muchos vídeos sobre Japón y sus militares, igual que sobre su economía, que nos venden un modelo espectacular de economía que no es tal ahora mismo. Y para entender que una de las cosas principales de la sociedad japonesa, igual que en España los españoles no hablamos de lo bueno de nuestro país, sino solo de lo malo, aquí es justo lo contrario. Te pintan todo de bonito cuando la estructura, cuando los cimientos del país no son tan estables ni son tan maravillosos como ellos nos intentan hacer ver. Así que cuando vengáis aquí, descubrir, meter el dedo en la llaga, pinchar, preguntar, hacerles sentir incómodos y enteraros de cuál es la realidad de este país, que es un país muy interesante, muy bonito, con gente maravillosa, pero que no es perfecto, igual que no lo es ningún país.